Les decía, hermanos, que el día de hoy vamos a estar viendo este tema que se llama, el reino de Dios está entre vosotros. De esto vamos a hablar hoy, ¿verdad? Nosotros, que el reino del Señor está entre nosotros. Y hemos venido hablando del reino del Señor. Hemos venido hablando del reino de Dios y de cómo también esta frase, el reino de Dios, aplica para lo que es la iglesia, aplica para la iglesia del Señor, en el que cada uno de nosotros ha creído. Entonces hoy vamos a estar hablando de esto y comenzaríamos con el texto que ya hemos leído previamente en el estudio que venimos desarrollando con ustedes, así de bendición, en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 13. Si miramos nosotros la Biblia, la palabra del Señor, amén, hermana Ángela Jurado dice que está bien la señal por ahí y excelente sonido, dice hermano Germán. Si estamos hablando fuerte, hermano, estamos hablando fuertecito, me está saliendo. Amén, Dios les bendiga. Saludos, de hecho, saludos y bendiciones para ustedes. Hermanos, vamos a comenzar con el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 13. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros allí en ese texto? Bueno, esto es lo que nosotros leemos allí. Dice la palabra, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Esto es lo que la palabra del Señor a nosotros nos dice. Mire qué hermoso lo que la palabra de Dios nos dice aquí a cada uno de nosotros. Nos dice el Señor que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y que nos ha trasladado, nos ha hecho parte de el reino de su amado Hijo, Jesucristo. Jesucristo es el Hijo amado del Señor, nuestro Dios, y Dios quiso trasladarnos, quitarnos del lugar de muerte, del lugar de tinieblas en el que estábamos, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, Jesucristo. Ahí nos trasladó. Si usted y yo, que ya hemos leído también el libro de los Hechos 2:47, la escritura allí nos dice, ese texto lo vamos a compartir acá con ustedes, la Biblia nos dice, vamos a recordar lo que nos dice este texto en el libro de los Hechos y el capítulo 2 y el versículo 47, dice la palabra, de Hechos capítulo... vamos a ver, 2:42 está, sí, amén. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense que en esta parte es cuando la iglesia nos aparece así en el 42, que perseveraban y estaban allí. En el 42 dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y cuando participaban ya de esta manera, dice la Biblia en el 47, usted lea conmigo ahora, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este texto ya lo habíamos leído, ya lo habíamos analizado anteriormente. Pero ¿qué es lo que aprendemos aquí? Que la Biblia dice que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, del poder del maligno, de donde nos encontrábamos en un estado de muerte espiritual, muertos en delitos y en pecados. Él nos dio vida y nos trajo y nos apartó y nos llevó al reino de su amado Hijo.
nos llevó hasta ahí. Y aquí en Hechos capítulo 2 dice que el Señor añadía cada día, y añade cada día a la iglesia, ¿verdad? Ahí está, ahí nos ha trasladado, ahí nos puso, ahí nos colocó, usted y yo como parte del pueblo de Dios, como parte del reino del Señor. Así nos hizo la bendición nuestro Señor a cada uno de nosotros. Pero aquí, hermanos, pues vamos a estar considerando también algunas cosas que son bien importantes. Por ejemplo, decirles, mirar lo que dice el Evangelio de Lucas. Lucas nos habla en el capítulo 17 de Lucas, versículos 20 y 21, nos da algunas características de ese reino, de esas características de ese reino que ya está entre vosotros, como dijo el Señor Jesús. Acompáñeme a leer la Biblia allí en el libro de Lucas, capítulo 17. Vamos a leer lo que dice los versículos 20 y 21. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor en esta parte. Preguntado por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Mire cómo el Señor dice aquí, cuando los fariseos le preguntaron que cuándo era que había de venir ese reino, cuándo ese reino de Dios se estaría presente en la tierra y estaría con ellos, Jesús les responde y les dice: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán ustedes, mírenlo, allí está, o miren, aquí está, o en el otro lado está. El reino de Dios, les dice, porque el reino de Dios está entre vosotros. Mire qué precioso mensaje lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros aquí. Dice: el reino de Dios está entre vosotros. Y ese significado de que tiene para nosotros es porque ya había sido anunciado en la profecía. Nosotros ya estudiamos, ¿verdad?, lo que los profetas habían anunciado, lo que los profetas habían dicho acerca del reino, los cuales habían declarado desde aquel tiempo diciendo: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, un reino que es permanente, un reino que es eterno, el cual durará para siempre. El Señor Dios del cielo establecería el reino y vendría ese reino según las profecías que habían sido dadas por los santos profetas del Señor. Ahora, cuando los fariseos cuestionaron a Jesús acerca del reino de Dios y le dijeron: ¿dónde está este reino que tú dices? ¿Cuándo lo podremos ver? ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Dónde está ese reino de Dios? Pues nosotros queremos verlo y queremos saber de ese reino, ¿dónde está? ¿Verdad? Querían tal vez políticamente interferir. Y entonces el Señor les advierte y les dice que no sería como un reino común. No sería como un reino común, como los que podían ver ellos y como los que podían apreciar en aquellos tiempos, pues los reyes estaban en los palacios, como estaba Herodes o como estaban los Césares, ¿verdad?, en Roma. Entonces, no era así el reino de Dios. Jesús no lo describe con esas características, mas la naturaleza del reino de Dios era de carácter y es de carácter espiritual. Un reino constituido terrenalmente por personas, pero que los une la fe en Dios, la fe en lo espiritual, la fe en el Señor.
Y como parte de ese reino, nosotros, dice el Señor, fuimos rescatados y fuimos trasladados de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, fuimos trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Entonces cada uno de nosotros ha recibido de parte de Dios, de parte del Señor, esa bendición de ya estar en un reino diferente, de estar en el reino de la luz, ya no en el reino de la oscuridad, del miedo, de los demonios, de los espíritus perversos, de los espíritus malos, de los que atribulan la mente y el corazón, ya no en eso, ahora en el reino de Cristo, en el reino de su amado Hijo, donde Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, así como nos lo dice también la Biblia. Bueno, lo dice en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, cuáles serían las características de ese Rey justo, ¿verdad? Como lo dice Jeremías. Yo recuerdo que Jeremías nos mencionaba eso, acerca de esas cosas. En el capítulo 33 de los versículos 14 al 18 de Jeremías, allí usted puede mirar cuáles iban a ser esas características, que él sería justo y recto y el pueblo de Dios sería salvo por él y siempre estaría con nosotros, o para siempre estaría con nosotros. Que nuestro Dios Todopoderoso les esté bendiciendo, hermanos. Sabemos que estamos en tiempos duros, en tiempos amargos, tiempos difíciles, tiempos proféticos que estamos viviendo, tiempos apocalípticos donde se aproxima el hambre, donde viene una crisis de hambre en el mundo entero. Eso es lo que viene a continuación, después de estas enfermedades, después de estas cosas. La tierra está también tan contaminada. Los cambios climáticos están ocurriendo a gran escala. La tierra se está calentando. Grandes desastres, hermanos, terremotos que vienen, maremotos, cuestiones difíciles, estas pandemias que está pasando y un montón de plagas y cuestiones más que probablemente vengan sobre este mundo. El pueblo de Dios tiene que estar preparado, tiene que entender qué es lo que está pasando, porque la palabra de Dios se está cumpliendo a la letra, así como la palabra de Dios lo dice. Dice la palabra: el reino de Dios ya está entre vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. Y el Señor Jesucristo les dijo esto allí en Lucas, cuando les dice el Señor, no van a decir que helo aquí o helo allí, no, porque el reino está entre vosotros. Ahí estamos, en distintas partes del mundo, en una misma mente, en un mismo propósito, en un mismo parecer, en una misma ruta, buscando hacia Dios, aspirando a alcanzar la promesa de los santos y de llegar a recibir la corona de la gloria, la corona de la vida eterna prometida por nuestro Señor Jesucristo. Cuando al Señor Jesucristo le preguntaron acerca del reino, el Señor Jesucristo dice: mi reino no es de este mundo. Él vino por nosotros a rescatarnos para que fuéramos parte de ese reino. Pero Él dijo: mi reino no es de este mundo. O sea, no es aquí donde yo voy a estar en una condición así como ustedes tal vez se la imaginan, sino que por eso Él dijo algo precioso, hermanos, una gran promesa, que dijo Él estas palabras: yo me voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, dice, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén, o ustedes estén. Entonces es porque Él ha establecido esa bendición para garantizar una eternidad en el reino espiritual. Pero mientras existe la iglesia como el reino terrenal de Cristo aquí en la tierra, donde Cristo es nuestro todo para nosotros, no existe una iglesia que pueda sacar a Cristo del centro de ella y seguir viva como iglesia, porque sin Cristo no existe la iglesia, porque la iglesia es de Cristo, la iglesia es del Señor y Él es el todo en nosotros. Eso lo debemos de entender.
En el libro de Juan, capítulo 18, versículo 36, la palabra de Dios dice lo siguiente. Juan, capítulo 18, versículo 36, dice la palabra. Hermanos, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino, dijo Jesús, no es de aquí. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de aquí. Así que ahí está, ¿verdad?, lo que la palabra de nuestro Padre Celestial nos está diciendo a cada uno de nosotros. Dice el Señor: mi reino, dice Él, no es de aquí. Es porque cada uno de nosotros va caminando en esta tierra como peregrinos. Nosotros no esperamos heredar aquí, heredar todas estas cosas, este sistema de cosas de aquí de la tierra. Hay algunas fes que tienen su plan y su norma, idea y su idea puesta aquí, ¿verdad?, en este mundo, y que aquí van a heredar todas las cosas. Pero lo que el Señor nos ha prometido no es aquí, sino que es en el cielo. Es allá donde Él nos ha hecho la promesa. Él dijo: yo me voy a preparar lugar para ustedes allá, porque en la casa de mi Padre, Él dijo, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Pero me voy a preparar lugar para ustedes, prepararlo para ustedes, para que después yo venga por ustedes y nos vamos todos para que estemos felices y vivamos contentos allá para siempre. El Señor no nos ha hecho otro tipo de promesas, otras cosas. No, esa es la promesa real para la iglesia, para que la iglesia comprenda que el ser parte de la iglesia aquí, como parte del reino de Dios, nos garantiza también la estancia y la estabilidad eterna en el reino celestial, en el reino de nuestro Padre. Así que las bendiciones de este reino son eternas, son duraderas, hermanos, muchas, y también son muy sublimes, ¿verdad?, preciosísimas en gran manera para cada uno de nosotros. Nosotros debemos de apreciar lo que el Señor hizo por nosotros y lo que Él vino a padecer, porque el que le estaba preguntando en este texto de Juan, capítulo 18, versículo 36, era ese hombre Herodes, ¿verdad?, que lo estaba... Y le dice: ¿eres tu rey? Le dice: ¿dónde está tu reino entonces? Le dice: ¿dónde están tus súbditos, tus peleadores? Y él le dice: no, mi reino no es de este mundo. Y además le dice él, yo creo que usted puede leer los siguientes versículos después del 18:36, usted puede seguir leyendo, y el Señor le dice: no, si además yo para esto he venido, le dice, yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad y para que los que son de la verdad me oigan. Y ellos son los que están atentos, y ellos son los que están oyendo, los que son de la verdad. Usted que es de Cristo, usted que es del Señor, usted se goza oyendo la palabra. Usted se alegra muchísimo alimentándose, recibiendo el mensaje, porque usted es de la verdad, porque usted le pertenece a Cristo, porque usted es de Cristo. Y el Señor dijo: además yo para esto he venido, dijo, para morir, porque eso era parte del plan supremo de Dios para redimir al hombre, un plan para poderlo hacer parte de ese reino especial. Por eso es que Cristo ahora tiene la potestad de poder sacar de las tinieblas, del pecado, a aquel que quiera salir de ahí. Jesucristo, o sea, puede clamar a Jesucristo arrepentido y Jesucristo lo puede sacar, Dios lo puede sacar y enviarlo al reino de su amado Hijo Jesucristo. A ese reino lo puede poner el Señor. Si usted está dentro ya, no se salga, Dios le ama y no quiere que usted se condene. Si usted ya está dentro, no se salga. Y si usted ya se salió por andar de salido y se fue, le aconsejo que vuelva, que regrese al reino, que regrese al redil, porque solamente allí es donde están los salvos. Dice la Biblia: el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, los salvos no están afuera, los salvos están adentro de la iglesia, no están afuera. Si usted está afuera, usted está en peligro de muerte, usted está en peligro mortal. Los demonios se lo quieren llevar, se lo van a arrastrar, lo van a llevar. Y como lo van a llevar a donde usted no quiere ir, amigo, considere su condición. Dios le ama.
Dios le ama y está esperando por usted, que usted recapacite, que usted considere cuál es la condición. Dios nos ha librado de la potestad, de ese poder de las tinieblas, y nos ha trasladado a ese reino maravilloso de su amado Hijo Jesucristo, porque el reino ya está entre vosotros, el reino ya está entre nosotros, y usted puede pertenecer a él, usted puede hacerse parte de ese reino del Señor, y tiene características especiales. Fíjese que Jesús les dice que ese reino no será visible. No podrán decir, miren, aquí está o ahí está, porque el reino de Dios es espiritual. Por eso, para entrar en el reino del Señor, se necesita fe. Si usted no tiene fe, déjeme decirle algo, es imposible que usted pueda agradar a Dios. Hermano, no, yo sé que es difícil. No, es que no dije que es difícil, dije que es imposible. Sin fe, es imposible agradar a Dios. Por eso es que esto es espiritual. Usted tiene que creer, tiene que tener esa fe, ese corazón bien dispuesto para el Señor, porque sin fe no se puede entrar, sin fe no puede ingresar, sin fe no puede ser parte de ello. No puede. La Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, tenemos que tener esto bien concreto para nosotros. Además de esto, se necesita también algo más, fíjese. Se necesita también algunos elementos más. Yo le dije que esto nos iba a llevar un poquito de tiempo. Esperemos que nos ajuste, que nos salga bien ahí lo que vamos a hacer. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque la Biblia, la palabra de Dios nos dice a nosotros en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 3, dice estas palabras el Señor: bienaventurados, dice, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire, aquí hay algo bien importante que nosotros podemos apreciar, que nosotros podemos leer aquí en este texto de Mateo 5:3. La palabra misma del Señor nos está diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué le dije que era una característica importante y especial esta? Es porque es necesario reconocer la necesidad espiritual de Dios en su vida. Usted no puede ser parte del reino de Dios si usted no tiene necesidad espiritual. Si usted no es pobre de espíritu, no tiene pobreza espiritual, usted no puede ser parte de ese reino. Es bien importante que usted considere estas cosas, muy importante, de que valore todas estas cosas. Lo hemos dicho antes, ¿verdad? Pero aquí la palabra de Dios dice: bienaventurados, ¿verdad? Dice ahí, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Para los necesitados espiritualmente. Si usted es un necesitado espiritual, si usted es un necesitado de Dios, usted es un bienaventurado, porque de usted es el reino. Para usted es porque usted necesita al Señor, porque usted necesita a Dios, porque hay gente que cree que no lo necesita, que tiene su dinero, que tiene sus casas, que tiene sus carros, que tiene sus bienes materiales, y dice: no, yo tengo los mejores doctores, los mejores médicos están a mi disposición, y yo tengo todo, y yo soy bien, y yo soy aquí, y yo soy allá, y la persona no reconoce su dependencia del Señor. Y por eso el Señor dice que son bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Así que muchas bendiciones para ustedes, ¿verdad? Y hermanos, dense por dichosos, porque el Señor nos hizo parte de algo importante, de algo especial. Y sigamos estudiando. En el versículo 20 también encontramos algo interesante. En Mateo 5:20, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 5, versículo 20. ¿Qué nos dice la palabra de Dios aquí? Nos dice así, hermano. Dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Aquí hay algo bien profundo e importante que nosotros también necesitamos entender y apreciar. ¿Qué es esto? Bueno, es, hermanos, que el Señor en su palabra dice que si vuestra justicia, o sea, las obras, las cosas, no es mejor que la de los escribas, que los fariseos, de todas aquellas personas de aquel tiempo, es decir, que debemos obrar con obediencia en las cosas que agradan a Dios. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Porque necesitamos obrar con esa obediencia. En el caso de los fariseos y en el caso de los escribas, los saduceos y toda esa gente, mucha de esa gente tenían algo que se llamaba hipocresía e iniquidad. Decían servir a Dios, pero realmente en su corazón detestaban servir a Dios. Les fastidiaba honrar a Dios, les fastidiaba oír de Dios. No querían oír la palabra, no querían oír palabra de Dios. Ellos en sí mismos, solamente ellos en su propia opinión eran los buenos, eran los que hacían bien las cosas. Entonces es necesario obrar con obediencia y que nuestra justicia sea mejor. Recuerde lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros en las cartas de Juan. Dice, toda injusticia es pecado, dice la Biblia, toda injusticia. Entonces la justicia nuestra tiene que ser mejor, ¿verdad? Actuar con justicia, actuar con principios, actuar con fe, actuar con obediencia, actuar siempre con amor, con el perdón, ¿verdad? Con la paz y con los frutos enteros del Espíritu Santo llenando nuestras vidas, ayudándonos en nuestro crecimiento. Que usted va a tener problemas en su casa, problemas con su esposa, con su esposo, que problemas con los vecinos, con la familia, etc. Los problemas siempre van a estar ahí, pero ¿cuál va a ser la forma como usted lo va a enfrentar? Lo va a enfrentar con sus propios métodos, siendo usted el capitán, ¿verdad? Siendo usted el dirigente, o lo va a enfrentar con Cristo. O va a decir usted, bueno, ¿qué haría Cristo en este caso? Yo le voy a poner en las manos del Señor esta situación. ¿A quién va a dejar que vaya por delante? ¿Va a ir usted o va a ir Cristo? Ahí es donde está la diferencia entre aquel que le sirve a Dios y el que no le sirve. Ahora, también es de entender que Jesús, fíjense que aquí hay una aparente contradicción, y les voy a decir aparente, ¿verdad? Porque la gente en aquel tiempo esperaba que el reino, que tal vez el Mesías, el Cristo que viniera, pudiera él venir con espadas, con ejércitos y destrozar al imperio usurpador, al imperio romano que los tenía conquistados. El reino romano pues los tenía, ¿verdad?, sitiados y gobernados, llamémosle así, a la nación judía, y esperaban al Mesías, y algunos de ellos creían que el Mesías pues era un libertador que venía con espada, que venía con ejército y con todas esas cosas que venía supuestamente. Entonces, cuando alguien se imaginaba el reino y decir el reino de Dios, entonces ellos se imaginaban un rey con espada, un rey, un militar, o se imaginaban también un castillo, un lugar donde estar, donde ser parte de la corte real y todo eso. Pero el Señor Jesucristo le dice, y vamos a recordar este texto que ya lo di anteriormente, pero lo vamos a volver a compartir en Lucas, cuando el Señor le dice, cuando preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. Fíjese cuál es de esta característica que dice el Señor. Pero también el Señor dice algo, y dije que es aparente contradicción, porque cualquiera podría decir que el reino de Dios es invisible. De hecho, esa expresión no está en este texto. Usted la puede mirar, la puede apreciar, lo que ahí la palabra de Dios nos dice, y lo que el Señor dice no vendrá con advertencia.
Ya no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí o allí está. No, no. Pero no dice que será invisible, ¿verdad? De alguna manera, aunque sí no estaría de una forma visible lo que es un castillo, un trono o un lugar de reuniones de los que iban a ser parte del consejo, etcétera, como estaban acostumbrados a ver los reyes. Entonces, sin embargo, el Señor Jesucristo hace una promesa también a algunos de los discípulos, a algunos de los seguidores del Señor, ¿verdad? Y Él les dice algo bien precioso que nosotros necesitamos entender. Fíjese que Él sabía, por ejemplo, que Judas pues lo iba a traicionar, ¿verdad? Y obviamente iba a morir tal vez antes del establecimiento del reino del Señor. Pero en Marcos capítulo 9, quiero que vaya conmigo a este texto de Marcos capítulo 9, versículo 1. La palabra de Dios ahí nos dice de la siguiente manera: también les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Mire qué hermoso mensaje que aparece aquí, porque les dice el Señor, de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, o sea que no morirán hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder, o sea, de ellos lo iban a ver venir el reino de Dios con poder. Hasta ese momento, cuando Él les estaba hablando estas palabras, la iglesia no había sido establecida. De hecho, lo estudiábamos anteriormente cuando hablábamos de eso, pero lo vamos a ampliar en una próxima oportunidad, porque el reino de Dios está entre vosotros, tiene dos partes. Vamos a hablar de la segunda parte en una próxima oportunidad. Así que, mis hermanos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. Yo sé que a algunos de ustedes resulta un sacrificio, tal vez, el estar con nosotros estudiando la palabra, llegando hasta ustedes de esta manera. Yo quiero decirles a cada uno de ustedes, hermanos, Dios les ama. Y Dios quiere que cada uno de nosotros siga para adelante, siga avanzando, que no se detenga, que no retroceda, que no se vaya, que no se aleje, que siempre permanezca en ese camino que lo conduce hacia la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Para aquellos que están dentro del reino, el reto es permanecer en el reino de Dios, permanecer en Él para poder alcanzar las bendiciones celestiales y eternas. Para aquellos que se han apartado, que se han ido, que se han alejado del Señor, el llamado es para que regresen lo más pronto posible, estén como estén, heridos, lastimados, golpeados, como estén. El Señor quiere que regresen y que vuelvan a la protección una vez más, porque fuera de donde están los salvos, lo único que hay es muerte, destrucción que viene sobre el mundo entero. Dios nos ama. Dios le ama a usted y Él no quiere que se pierda. Él lo que quiere es que usted se arrepienta y que venga al conocimiento de la verdad y permanezca allí hasta que muera en los brazos del Señor o hasta que Cristo venga y seamos transformados y llevados con Él hacia la gloria eterna. Nuestro Padre Celestial, hermanos, les colme de muchísimas bendiciones a cada uno de ustedes. Majestad, excelsa majestad, tributadle la gloria y el honor.